Bueno, este es el momento donde los domingos nos metemos rápidamente en la dinámica de la política internacional. El Picado de Noticias va rumbo a hablar de temas internacionales. Uno de ellos es el tema, el más picante, el más duro de todos, que tiene que ver con la Franja de Gaza. Que siguen los ataques, siguen los conflictos, que esto arrancó en octubre de 2023 y se sigue agravando. Ya estamos desde el 7 de octubre, próximo ya son ¿cuántos meses de octubre para acá? 7 meses, pronto se le van a cumplir ya 7 meses de conflicto en la Franja de Gaza entre el ejército de Israel y Hamas, sobre todo las tropas de esa agrupación terrorista llamada Hamas. Bueno, la cantidad de muertos son muchísimos, estamos hablando de más de 30.000 personas fallecidas. Ese es el dato brindado por las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, y cerca de 80.000 heridos. Esas son las cifras, y todavía Hamas por lo menos tiene secuestradas 60 personas, de los cuales ya se sabe que muchos de ellos dieron la información de que están fallecidos. Bueno, esa Franja de Gaza y la otra zona picante, que es la zona de Cisjordania, todo en la frontera norte, donde está la gente también aliada, las milicias aliadas a Hezbollah, que están en el norte de Israel, en esa zona que es Franja de Gaza y Cisjordania, en un conflicto que ha tenido mucha repercusión internacional. Siguen las manifestaciones multitudinarias en Israel para pedir la liberación de los rehenes, o que por lo menos, si ya se confirmó la muerte de algunos, se haga la entrega de los cuerpos, y toda la repercusión que ha tomado sobre todo en el hemisferio norte, en Estados Unidos principalmente, y en algunos lugares de Europa, la respuesta de los ataques desmedidos. Algunos ya lo posicionan como una mirada antisemita o anti-israelita, y una movida como pro-palestina, mismo en Estados Unidos, hablando de los desmesurados ataques de la respuesta israelí sobre la Franja de Gaza, que ponen en la escena y la crítica a los presidentes, y los corren por izquierda, a presidentes como Biden en Estados Unidos, a Pedro Sánchez por no criticar a Israel. Tiene dentro de su engranaje político que lo llevó a conservar la presidencia partidos que son pro-Palestina, decididamente, y eso ha llevado que haya una repercusión bastante global del conflicto que arrancó en octubre en Medio Oriente. Un Medio Oriente que, si empezamos a rastrear para atrás, por lo menos desde la década del 70, o sea, cuando comienza a cristalizarse el principio de la globalización, arranca con esa crisis del petróleo, la guerra de Yom Kippur y ese conflicto geopolítico que fue tomando una escala muy complicada. Vino la crisis del petróleo, antes fue la creación del OPEP, y eso se profundizó luego durante los 80, la guerra Irak-Irán, que fue muy conflictiva, la toma de rehenes en la embajada norteamericana en Teherán, en Irán. Después, en el año 90-91, que fue la guerra del Golfo, en esa cruzada que hace Saddam Hussein tomando Kuwait, y la respuesta del Reino Unido, Estados Unidos y países que se encolumnaron detrás de Estados Unidos y del Reino Unido, como lo hizo Argentina en los 90. Y después la irrupción, sobre todo, del fenómeno ya del siglo XXI, que tiene que ver con el terrorismo global, ¿no? El terrorismo que busca atacar lugares icónicos del mundo occidental, cristiano, capitalista, y hacer estos ataques que comenzaron. El punto de partida geopolítico del siglo XXI lo tuvo los atentados a las Torres Gemelas en aquel 11 de septiembre. El hecho que le da punto de partida, por lo menos en la política internacional, al siglo XXI, sin dudas, es aquel 11 de septiembre del 2001. No fue cronológicamente, bueno, el siglo XXI, 1 de enero, sí, está todo bien, pero en realidad del 2000. Pero geopolíticamente el siglo XXI empieza con la irrupción del terrorismo global. E instantáneamente una declaración al terrorismo global. Una declaración de guerra al terrorismo global. Claro, sí, toda la movida y toda la cruzada que hace Bush, que también fue muy criticado a nivel global por la decisión que toma de invadir sobre todo Irak cuando no había pruebas.
la larga ocupación de Afganistán, que terminó hace muy poquito, lo terminó Biden hace un año y algo como mucho. Y bueno, Medio Oriente siempre está en el foco de atención del mundo, y si mirás para atrás y para atrás, fue esa zona geográfica, inclusive fue el conflicto en la época de las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ya de hace prácticamente 9 siglos atrás. Sí, tengo un dato para agregarte de lo que decías de Pedro Sánchez. Cuando él no se declara a favor de Israel, en Israel presentan un proyecto en la legislatura para reconocer independiente a Cataluña. Me dirás, ¿qué le cambia a España que Israel reconozca a Cataluña independiente? Bueno, es para joder. Para chicanearlo. Claro, para chicanearlo. Otro tema internacional tiene que ver con las elecciones que va a haber en el Reino Unido. Va a haber elecciones en realidad en muchos lugares. En la misma Unión Europea. De la Unión de Europa. Y, se eligen eurodiputados también. Los eurodiputados, y además el Reino Unido en este momento no es que está en una cefalía, eso no existe, pero cuando falta poco tiempo para las elecciones se disuelve el Congreso, porque es una monarquía parlamentaria, y donde está el rol del Premier, digamos, es el que hasta que no esté ungido, elegido, prefieren que el Parlamento ya directamente no funcione. Además, en el Reino Unido, mucho más que en España, el rey, ¿no? La estructura del Estado a través del reinado, y toda la estructura que hay alrededor del rey, no es el rey solo, sino que hay estructura de poder alrededor, el funcionamiento, claro, el funcionamiento del Estado alrededor del rey es realmente todavía lo que tiene muchísima fuerza. Digamos que lo que sería el presidente en el Reino Unido tiene a su cargo la gestión pública. Jefe de gobierno y jefe de Estado. Básicamente no es lo mismo como es acá. Sí. Bueno, las elecciones van a ser dentro de poco, el 4 de julio. Bueno, hay un personaje polémico que tiene... Cuanto menos. Starmer, el amigo Starmer. El principal candidato laborista, no es del Partido Conservador. Sí. Que habla de frenar las migraciones. Recordemos que el Reino Unido votó a favor del Brexit. Sí, y después muchos se arrepintieron. Se salieron, pero optaron por salir de la Unión Europea. Sí. Y ahora hablan de esta movida de salirse de... estoy tratando de levantar la nota y me salió furia de Gran Hermano. El líder del Partido Laborista habla de reducir el nivel de inmigración en el Reino Unido. Ajá. Bueno, ojo con estas cosas. Sí, no es algo tal vez tan típico de los laboristas, pero... Quizás está buscando un voto, sale a buscar un voto, ¿no? Para terminar de ganarle perfila un lenguaje más de época, ¿no? Un poco de... Acá le diríamos un tono electoralista seguramente, para ir en búsqueda de un voto que es crítico, porque también Inglaterra, el Reino Unido viene de salirse de la Unión Europea. Pero además, a ver, se tiran tanto con los inmigrantes, pero si no fuera por los inmigrantes, el Reino Unido, y que la gran mayoría de los países más desarrollados, que tienen el índice de desarrollo humano más alto de la Unión Europea, todos tendrían problemas con el envejecimiento demográfico y con la falta de población. Y tendrían el saldo migratorio totalmente negativo.